Estás escuchando FM del Sol 101.5 desde Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires. Hola, buenas. Estamos en Cuestiones del Alma. ¿Está bien, Ale? Está fuerte acá. ¿Puede ser? Ahí está, genial, gracias, Ale. Que hoy es su día, es el día del operador, que acá están festejando con Gabriel. También en su día vamos a hacer honor. Ahora estamos en Cuestiones del Alma. Buen día a todos con este día que sale el sol. Ahí estábamos arreglando cuestiones de la radio con Alejandro, que es su día, el día del operador. Ahí también está Gaby, que lo saludamos en sus tareas que aportan tanto, ¿no?, a esto que tiene que ver con la radio, con el escuchar bien la radio que llega a todos ustedes. Y bueno, hoy en Cuestiones del Alma, un programa que siempre digo, ¿no? Y lo sigo confirmando, que es un programa que lo hago con mucho amor y llevando un aporte, una mirada diferente de las cuestiones de la vida, ¿no? De lo que nos sucede en la vida, ¿no? Más allá de que sea una mirada desde una técnica que tiene que ver con la biodecodificación, tiene esos aportes en las cuestiones que nos ocurren a todos. Así que hoy es una temática bastante interesante, lo veníamos hablando el viernes pasado en el programa con Hugo Segurola, el tema del presente. Y para aportar un poquito más a esto que tiene que ver con el presente, que lo habíamos visto que era cuestiones del presente, ¿no? Presente se le dice, etimológicamente, a lo que antecede a algo, a la presencia, ¿no? Es decir, antes se estilaba a dar un presente, es decir, ofrecer un regalo y después aparecer en presencia ante alguien, ¿no? Y eso es el presente. Y el presente tiene que ver con temporalmente lo que estamos viviendo. Se dice que son 3 segundos el presente, pero bueno. Ahora vamos a hablar de esto, ¿no? Que tiene que ver con el pasado, el presente y este futuro que a veces llega, que a veces no estamos con esas ganas de que llegue, o visualizando ese futuro inmediato, ¿sí? Pero nos detenemos un poquito en temporalidad, ¿no? Nuestra mente, nuestro cerebro no concibe el paso del tiempo. Bueno, pero ¿qué significa que no pueda conectarse temporalmente con esto que tiene que ver con el tiempo, ¿no? En realidad nuestro cerebro es una máquina perfecta, ¿sí?, que comanda todo nuestro sistema, todo nuestro cuerpo, ¿no? Y por ende también maneja todo nuestro sistema biológico, ¿no?, que tiene que ver con nuestras hormonas y funciones vitales básicas, ¿sí? Y el cerebro no entiende, pero sabe que hay un recuerdo, que hay un estímulo, que hay una situación que se conecta con esto que tiene que ver con los momentos, con ese recuerdo, ¿no? Con esos momentos únicos e irrepetibles. ¿Por qué? Porque en realidad no se puede repetir un proceso de accionar, es decir, va a ser único lo que estemos haciendo hoy. Mañana quizás vamos a tomar ese mismo desayuno, pero no va a ser quizás diferente. Por ahí se va a derramar una gotita, ¿sí? Pero, la mente no entiende de esa temporalidad. Entonces, estamos haciendo la misma acción. ¿Qué pasa, no? Nosotros que trabajamos con las emociones, que hablamos con ¿no?, la conexión perfecta con los sentidos, la parte sensorial que tenemos, esa conexión que tiene que ver con los estímulos, que tiene que ver con la percepción del tacto, de una caricia, ¿sí?, el escuchar una palabra tan linda, la música, que dentro de los recuerdos, la música es donde más memoria tiene y más nos retrotrae a ese momento, a ese pasado. La música es algo que podemos
podemos hacerlo como experiencia, ¿no? Podemos hacer un experimento. Nosotros ahora ponemos una musiquita. La radio es desde esa nostalgia, ¿no? Puede permitirnos llevarnos a ese pasado donde algo sucedió. Existe esa memoria y nos conectamos con ese sentido sensorial que tiene que ver con lo auditivo y escuchamos esa música tan linda, ¿sí? Que nos hace recordar un buen momento. ¿Qué pasa, no, con la memoria, no? Obviamente esa memoria, ¿sí? Hablamos de los sentidos, hablamos de la memoria, ¿sí? Hablamos del olfato. El olfato tiene una memoria impresionante, ¿sí? Que olfateamos, uy, ese perfume, uy, ese olorcito a torta recién horneada que te trae el recuerdo de mamá haciendo una torta de vainilla, de limón, ¿no? ¿Cómo nos trae ese recuerdo a la memoria, a la mente, cuando estamos conectándonos con esos sentidos? Y el pasado, ¿sí? Como siempre lo digo, la mente no entiende de tiempo, se nos traslada a ese momento único que tiene que ver con ese recuerdo, que quizás tiene nostalgia, que quizás conlleva y guarda por ahí momentos de tristeza, puede ser. Y esto es lo que hace la biodecodificación, ¿sí? Esto es un aporte que se conecta, así como trabaja la psiquiatría, la hipnosis, las terapias alternativas, las terapias de vidas pasadas, con esa regresión a ese pasado. Pero cuando nos hallamos en ese pasado, lo más importante dentro de todas las técnicas, dentro de la psicología, la psiquiatría, tenemos que hacer esa elaboración que tiene que ver con transformar esa realidad existencial que hemos vivido, ¿sí? Porque en nuestra vida, ¿qué pasa? Nos suceden muchísimas cosas que impactan emocionalmente en nuestro cotidiano. Por ejemplo, ¿sí? Algo traumático que pudo haber sido, ¿sí? Una situación de un duelo que hemos tenido, no sé, en el pasado, ¿no? Y quedamos realmente impactados emocionalmente y ese impacto que tenemos en el pasado lo podemos llegar a trasladar a nuestro presente. Por eso es tan importante eso que tiene no solo la bio, sino las distintas técnicas de poder desconectar desde ese pasado, ¿sí? Desde esa emoción que quedó detenida en el tiempo, que conlleva una emoción desde las que tenemos que procesar porque no pueden estar contenidas, no podemos tener, por decirlo, los tenemos todos, pero ese duelo bloqueado, esa tristeza por, no sé, por un abandono, esa cuestión de bronca y de ira por una situación de alguna discusión, alguna pelea, eso queda instalado, queda, ¿sí? Detenido en el tiempo como un programa en ese pasado que en nuestro presente se hace piel, por decirlo así. Como no entiende nuestra mente de tiempo, ¿sí? A veces cuando tenemos situaciones similares en nuestro presente, nos vamos a ir a ese momento justo de nuestro pasado. Y es ahí donde estamos en duelo, donde estamos contenidos de enojos, contenidos de broncas, contenidos de tristeza y no sabemos por qué. Y nos preguntamos por qué nuestra mente nos hace ese juego, esa mala pasada de quedarnos detenidos en el tiempo frente a esa emoción que quedó instalada, que nos quedó paralizado y nos quedó grabado desde este lado, ¿no? No es algo que, por eso digo, siempre es importante, ¿sí? Remarcar que podemos quedarnos instalados en un recuerdo desde lo negativo, desde la tristeza, desde el dolor, pero también podemos quedarnos anclados, ¿sí? Con momentos felices de nuestra vida, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito, ¿sí? La vida son momentos de elegir. ¿Qué elegimos? ¿Qué momentos elegimos? Porque podemos quedarnos guardados con esos momentos de tristeza,
pero también podemos elegir, ¿sí? Esto que tiene que ver con los momentos de felicidad. La otra vez hablaba con una persona muy querida y me decía una pregunta, ¿no? ¿Vos sos feliz? Imagínense, qué pregunta, ¿no? ¿Qué es la felicidad? Y en ese momento me salió, no desde la bio, sino del sentido común, sino desde lo que nos pasa cotidianamente, y le dije, hace un momento, sí, estaba muy feliz porque había salido, creo, de la radio y para mí es hermoso estar en contacto con el público, con la radio, con esto que me gusta hacer y que amo hacer. Entonces le dije, sí, pero ahora tuve una noticia y hay algo que me puso desde este modo, por decirlo, ¿sí? Pasé de sentirme feliz a no sentirme tan feliz, sentirme triste. Ahora, ¿qué hacemos cuando nos pasan esta montaña de cosas, de situaciones en la vida? La vida son momentos y uno tiene que elegir con cuál quedarse y qué elegir. Puedo quedarme detenida, ¿sí?, en esa tristeza momentánea, o puedo elegir la felicidad y conectarme con ese momento de felicidad. Entonces, a ver, ¿sí? Nuestra mente no entiende de tiempo. Tenemos un pasado donde nos encontramos que a veces cuanto más pasan los años, más se nos escapan de las manos el tiempo. ¿Por qué será ese proceso natural? Recuerden que cuando éramos niños quizás el tiempo pasaba como mucho más lento, ¿no? Porque en realidad estábamos tomando la vida, estábamos descubriéndola. Nos llenábamos de asombro con algunas experiencias o por ahí nos deteníamos en el tiempo con otras tantas que no eran tan desde la felicidad. Hay infancias que realmente han sido dolorosas, ¿sí? Y ahí uno se detiene en el tiempo. Recuerden que el tiempo se nos escapa de las manos cuando ¿qué pasa? Si hacen un poquito de memoria, se nos escapa de las manos cuando estamos haciendo algo que nos agrada, que disfrutamos. ¿Sí? Si estamos, por ejemplo, en una charla con amigos, pasa rapidísimo. Ahora, estamos, ¿sí?, ante una mesa examinadora, ¿sí?, en la facultad, y el tiempo es eterno. Estamos pasando por una situación donde, estamos con nuestra pareja y nos tiene que dar una respuesta ante algo y el tiempo pasa eterno. ¿Por qué? Porque uno tiene eso que tiene que ver con lo emocional y uno al tiempo también le da ese condimento perfecto. Es decir, cuando disfrutamos, se nos escapa de las manos. ¿Sí? Estamos haciendo, a mí me encanta el tema del baile. Cuando uno baila, no te das ni cuenta de que el tiempo está transcurriendo en ese momento. ¿Por qué? Porque uno lo hace desde el placer, desde disfrutar lo que uno está haciendo. Entonces, es muy importante lo que pasa con este pasado, este presente y este futuro que tanto anhelamos, ¿sí? Pero no nos damos cuenta que dentro de esa línea del tiempo, de esa línea de nuestra vida, tenemos que percibir realmente, ¿sí?, dónde nos estamos enfocando y si estamos a veces muy conectados con ese pasado o muy conectados con ese futuro. Yo siempre lo digo, ¿no? Dentro de la biodecodificación, cuando estamos desde la añoranza, donde estamos desde los recuerdos, nostalgias, ¿sí?, aparecen esos estados que tienen que ver con trastornos, ¿sí?, de la depresión, ¿sí?, angustias, nostalgias, tristeza, ¿sí? Y cuando estamos muy desde ese futuro inmediato, estamos con esos trastornos que tienen que ver con la ansiedad, ¿sí?, con trastornos que tienen que ver con ataques de pánico. ¿Por qué? Porque nuestra mente no la estamos entrenando. Y hay que prestar atención a eso, ¿sí? ¿Con qué nos vamos a quedar? Porque nos olvidamos de ese precioso presente que tiene que ver con este regalo de la vida, que tiene que ver con este momento. Entonces,
A ver, ¿tenemos un pasado maravilloso o quizás no? Un pasado muy triste, un pasado lleno de abandono, lleno de heridas emocionales, lleno de tristezas, ¿sí? Y tenemos un presente. La pregunta siempre es, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a conectar con ese pasado? ¿O vamos a tratar, sí, de soltar lo que tiene que ver con este pasado, que a veces implica el pasado nos condena? Acuérdense que a veces el pasado sentencia ¿a qué? A nuestro presente, a este día a día, ¿sí? Porque nos conectamos con la culpa del pasado, porque nos conectamos con ser víctimas de ese pasado inmediato, ¿sí? Entonces nuestro presente termina siendo, ¿sí? ¿Qué termina siendo? Terrible, por decirlo así, porque no estamos viviendo el presente, no estamos sabiendo que estamos queriendo, no sé, esta coherencia del cotidiano que tiene que ver con lo que estoy haciendo, ¿lo estoy disfrutando? ¿Estoy pensando en este presente o me estoy acordando en este mismísimo momento que escucho una música? Uy, ahí mi recuerdo y mi mente se traslada a ese momento fatídico donde, no sé, me dijeron una noticia terrible que, no sé, que algo había sucedido y me marcó para toda la vida. Miren cómo en este mismísimo presente me dirijo hacia el pasado por simplemente escuchar una música que me trasladó a ese momento. Eso es importantísimo que lo hagamos todos los días desde esto que tiene que ver con el ejercitar nuestro presente, ¿no? Y poner en coherencia cómo estamos viviendo y qué estamos haciendo, ¿sí? Que nuestra mente, que nuestro mando, nuestros pensamientos se dirijan, ¿sí? Y estén en coherencia simplemente con lo que estoy sintiendo, es decir, me siento bien, ¿cómo me siento? Lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo con este pensamiento, ¿tengo ganas? ¿Sí? Lo tengo que hacer, me gusta, lo disfruto, ¿sí? Y poder hacerlo en esa coherencia perfecta que tiene que ver con encontrarse con este presente y con lo que estamos haciendo. Porque recuerden que nuestra mente tiene cuestiones automáticas, es decir, nuestros movimientos, ¿sí? ¿Cuántas veces, a ver, estamos haciendo algo que no nos damos ni cuenta y es porque nuestra mente inconsciente automatizó un movimiento, ¿sí? El rascarse frente a un estímulo es una reacción automatizada, ¿sí? Que lo hacemos sin pensarlo. ¿Y cuántas cosas hacemos sin pensarlas? Y es tan importante poder, ¿no? Poner en esa coherencia perfecta del pensamiento, de lo que sentimos y de lo que hacemos en el cotidiano. Es un ejercicio, ¿no? Muy, muy importante, porque tenemos que desconectarnos un poco de ese pasado, ¿sí? Por decirlo, dentro de la biodecodificación es muy importante. Se hacen actos de psicomagia que tienen que ver con el desprenderse, soltar todo lo que en realidad bloquea nuestro presente, que nos ancla en ese pasado, ¿sí? Para poder disfrutar de este presente. Pero si yo estoy conectado con ese pasado y con ese momento de dolor, esa herida emocional que tuve, mi presente no va a estar fluyendo, por decirlo así. Energéticamente no lo podemos hacer. ¿Y qué pasa con ese futuro inmediato si yo me conecto, ¿sí? Con ese pasado? Imagínense, yo estoy queriendo que llegue ese día, que llegue, porque quiero comprarme esa casa soñada, porque quiero tener ese auto soñado, porque quiero... A ver, cuando uno llega, a ver qué siente cuando uno lo logra, ¿no? Por eso nuestra mente es tan necesaria siempre proyectarse en el día a día, porque no sabemos qué va a pasar mañana. Pero nuestra mente siempre nos juega una mala pasada, por decirlo así. No, siempre nuestra mente tiende a preservarnos, por decir. Entonces, nuestra mente, ¿qué hace? Dice, tené cuidado. En ese futuro hay que tener cuidado, hay que estar alerta, porque es muy probable que lo que suceda, ¿sí? Yo te tengo que preservar de lo que pase, porque es algo nuevo. Ese futuro, ¿sí? Es algo incierto.
Y es ahí donde la bio y muchas terapias, esto que tiene que ver con el método Silva y el control mental, hablan del presente, pero se manifiestan también en estas polaridades que tienen que ver con el pasado, ¿sí? Con el presente y con el futuro. ¿Para qué? Para poder trabajar, ¿sí? Sabiendo que estamos en una situación pasada que tenemos, que estamos vivenciando y deseando tener este presente y este futuro ideal que llegue y que sea saboreado, por decirlo así. Es decir, sentirlo, vivenciarlo como si estuviera pasando. Hay una película muy interesante que se llama Soul, Alma, que habla de los propósitos, ¿no? De ese futuro que estamos siempre queriendo que llegue, queriendo con ansiedad, con muchas ganas. Y cuando llega, ¿qué pasa? ¿Sí? Porque tenemos que darnos cuenta que el presente es el momento que tenemos que saborear. Porque nadie sabe qué va a pasar. Tenemos que prestar atención siempre a nuestro presente desde el valor que es este presente, que es un regalo de la vida, para después poder construir la vida que queremos. Epa, pero construir la vida que queremos, sí. Es increíble que nuestra realidad, ¿sí?, está en nuestras manos. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Lo podemos elaborar, lo podemos, manifestar de alguna manera y tiene que ver con esa visualización de lo que estoy queriendo, sabiendo que eso es para mi vida, que eso me va a hacer bien, que eso me conecta con las cosas que quiero, que siento, que me gustan, ¿sí? Entonces, ese futuro es muy interesante, ¿no? Siempre dije esto, ¿no? Que tiene que ver, somos arquitectos de nuestra vida. ¡Wow! Sí, arquitectos, sí, es una construcción de lo que queremos. Lo construimos todos los días. Es muy importante saber qué queremos. Primero, valorando estos minutos que estamos teniendo en el cotidiano, eligiendo. ¿Qué elegimos hoy? Elegimos estar felices con este mate que estamos saboreando, con esta torta frita que acá estamos desayunando, o qué es lo que, le damos el valor a este momento y por supuesto sabemos que tenemos una vida, que tuvimos una vida quizás con un pasado bastante fuerte, intenso, triste, ¿sí?, con dolores, pero sin embargo uno ha optado y ha elegido, ¿sí?, qué es lo que quiere para su día, para su cotidiano. Queremos vivir bien, nos tenemos que animar a ser felices, porque dentro del libro de la vida, ¿sí?, hay cuestiones que no nos dijeron. Es decir, nos dijeron que estudiemos, que trabajemos, que tengamos una familia, que nos casemos, que hagamos cosas de la vida, pero nos dijeron que disfrutemos de la vida. Eso es lo que tenemos que hacer en el cotidiano, para darle valor a este presente y para animarnos, ¿sí?, a lo que sea. Sí, bueno, pero nos podemos arriesgar y nos puede salir mal. Sí, porque la vida tiene esto que tiene que ver con el aprendizaje. Y tenemos que aprender de alguna manera. Pero tenemos que animarnos, ¿sí?, a vivir, a disfrutar. Es muy importante. Así que, bueno, yo los invito, ¿sí?, en este programa Cuestiones del Alma, ¿sí?, a que se animen, ¿sí? El próximo programa ya tenemos armadito con una terapeuta amiga, ¿sí?, que hace diseño humano. Bueno, en realidad tiene otras muchas técnicas. Se va a acercar a contarles un poco más de estas terapias, sí, que tienen que ver con cosas que uno por ahí no sabe, pero que tienen un aporte también, como la biodecodificación, un aporte más a esta mirada diferente de sentir y de ver la vida, ¿no? Que es importante, ¿no? Porque somos los que construimos todo lo que queremos en nuestra realidad, en nuestra vida, en nuestro cotidiano. Así que bueno, los dejo, ¿sí?, en este día maravilloso que ya apareció el sol después de una lluvia por acá, por estos lugares. Les mando, como siempre, mucha luz, mucho amor, que es importante, más allá de que parezca muy cursi decirlo así. Y los espero, ¿sí?, en los consultorios SIM, en Dinamarca 655, estamos ahí atendiendo biodecodificación, transgeneracional Reiki, ¿sí? Ahí hay un staff de médicos, neurólogos, traumatólogos
y flebólogos, así pueden llamar al consultorio S&M. Estamos ahí con Juan y con Elvira esperándolos. Y bueno, siempre con los martes y los viernes con estos micros de biodecodificación que tienen un aporte más, ¿sí? Para llevarles a ustedes ese pequeño granito de arena y esa pequeña lucecita, ¿sí? Para saber que se puede, que todo se resuelve, que siempre hay una opción, que siempre hay una oportunidad de ver las cosas diferentes. Y bueno, se los digo desde mi experiencia vivida y para que se animen, ¿sí? A algo diferente. Les dejo mi número de teléfono, que por cualquier consulta lo pueden tomar nota, es 221-5869-906. Y hasta el próximo programa los esperamos en Cuestiones del Alma.